Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sana Distancia. Saludamos a todos los televidentes del Gran Santander que nos ven hasta ahora por los diferentes cableoperadores. También a quienes se conectan con nuestra señal a través de todo el país. Por supuesto, a quienes a esta hora nos ven por redes sociales @canaltro. Nuestro tema del día: la reactivación económica, pero antes de ello, ¿cómo están los contagios en Santander y en norte de Santander? En Santander tenemos 42 casos reportados de COVID-19, en norte de Santander 99 casos. Pese a eso, continúa la reactivación económica. Y es que el gobierno dio luz verde para las empresas que realizan actividades económicas como mueblería, automóviles, equipos y maquinaria, pero eso sí, conservando todos los protocolos de bioseguridad. Desinfección de manos, calzado y toma de temperatura hacen parte del estricto protocolo de bioseguridad al ingreso que empezaron a implementar las empresas desde hoy. Como esta, cerca de 3.000 en Santander y 1.500 en norte de Santander se registraron para iniciar labores de manera gradual, atendiendo los requerimientos del gobierno nacional. Esto indica que más de 3.240 personas se encuentran hoy ya activadas a través de sus empresas con cumplimiento de protocolo de bioseguridad. Nosotros haremos unas visitas aleatorias a cada una de sus empresas. No podemos asistir a todas, pero vamos a tratarlo de hacer. Este es uno de los 13 centros de diagnóstico automotor que hay en norte de Santander. Uno de los sectores económicos que aparece en el listado de gremios que podría iniciar labores hoy 11 de mayo. Pero un decreto nacional lo impide. Decreto 569, en su artículo 7, nos mandan a suspender nuestras labores. Entonces estamos esperando que ese artículo sea derogado y nos salga una resolución. Para los empresarios el balance ha sido positivo. Activarse significa también sensibilizar a sus colaboradores en la implementación de las nuevas medidas. Y claramente hemos venido trabajando mucho en la divulgación con nuestro equipo de trabajo para el cumplimiento de esta norma, porque cambia completamente el funcionamiento al que estábamos acostumbrados y esto pues no es sencillo. Entonces el proceso de sensibilización al personal es bastante importante durante este proceso de aplicación del protocolo. Abrir las puertas de sus negocios significa dar el primer paso para solventar la situación que durante casi 2 meses provocó un freno de mano a la economía de la región. Y básicamente en eso estamos, en prepararnos para las nuevas condiciones del mercado, en adaptar y hacer cumplir esos protocolos de bioseguridad y esperando de este nuevo reinicio que hoy 11 de marzo inician nuevas labores, nuevos sectores. Entre las medidas incluidas en la nueva dinámica para operación en las industrias está el uso de elementos de protección y turnos rotativos que impidan la aglomeración de personas. Y es que adaptarse a los nuevos protocolos de bioseguridad es uno de los principales retos de las organizaciones en tiempos de pandemia. Pues hoy que ya retomaron sus labores, sectores como construcción nos muestran cuáles son los lineamientos que están siguiendo para evitar los contagios. Seguir cuidadosamente cada uno de los protocolos de seguridad es responsabilidad de los trabajadores de más de 600 empresas de construcción que están habilitadas en Santander para ejecutar sus funciones. Toca adaptarnos paso a paso, día a día, como el hizo del tapabocas, que no estábamos acostumbrados, pero pues yo creo que cada día que vaya pasando, pues nos vamos adaptando. El distanciamiento social, el riguroso lavado de manos, la toma de temperatura, el aseo personalizado de prendas y hasta pruebas rápidas de COVID son algunos de los protocolos que desarrollan para los 105 empleados de obras de construcción como la de esta edificación de 23 pisos. Buen día. 36.5. Con brazaletes como este de diferentes colores, identifican a los trabajadores en cuadrillas de 10
para poder evitar aglomeraciones y en caso de un contagio saber con quién tuvo contacto. Tenemos totalmente controlado quiénes trabajan con quiénes y evitar que se propague si se llegase a dar. Aunque estamos tomando todas las medidas para que eso no suceda, porque nuestro propósito es asegurar la salud de nuestros trabajadores. Los obreros que están identificados en sus propias cuadrillas cumplen sus funciones en horarios y sitios específicos, evitando las aglomeraciones. Los 105 empleados que ingresaron hoy a trabajar tienen que venir a almorzar en estos comedores que tienen distancias de hasta 2 metros. Ellos tienen dos opciones: traer sus almuerzos y calentarlos en hornos como este o comprarlos a una empresa que ya está encargada para venderle los almuerzos. Por ningún motivo pueden salir a la calle a comprarlos. Esta constructora, que empezó a prepararse desde hace unas semanas para la reactivación económica, asegura que ha invertido más de 80 millones de pesos en estos protocolos. Hasta hoy abrimos puertas, llevamos toda la semana pasada y la anterior preparando. ¿Cómo nos preparamos? Armamos los campamentos. Ubicamos más de 13 lavamanos, baños, 30 comedores que no teníamos, acondicionamos físicamente todas las instalaciones. Actualmente más de 130 proyectos se encuentran activos en el área metropolitana de Bucaramanga y se espera que empresas de lavandería, librerías y el sector comercial que ya están habilitados para retomar labores también implementen estas medidas. Y para resolver todas las dudas o inquietudes nos acompaña el doctor Sergio Arenas, quien es abogado, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, asesor de ProSantander y FENALCO. También es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Empresarial y Corporativo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Sana Distancia. Hola Diana, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia de TRO. Por supuesto. Doctor, hoy 402 empresas del sector automotriz retornaron a sus labores. ¿Este es el camino por el cual nos debemos dirigir para la reactivación? Diana, yo creo que el primer reto que tienen los empresarios en este momento es básicamente saber que esto es un tema de responsabilidades. Yo creo que la emergencia activa todos los escenarios de responsabilidad del empresario. Y dentro de esas responsabilidades está la responsabilidad en la implementación de los protocolos con varios o con dos alcances importantes en el tema de bioseguridad. Es uno preventivo y uno correctivo. Varios empresarios han estado muy atentos a definir ciertas medidas de prevención, pero mi recomendación básicamente es implementar medidas correctivas. Es qué va a pasar cuando se identifique un caso, cuáles son las acciones que el empresario va a tomar cuando ese caso se reporte, cómo lo va a manejar respecto del grupo de personas con el cual estaba desarrollando la actividad. Y hay una obligación muy importante y es la trazabilidad del proceso de bioseguridad. No solamente la bioseguridad o el protocolo en papel o en el ingreso, sino la trazabilidad del trabajador desde su casa, desde su hogar, desde el mismo sistema de transporte que va a utilizar, para efectos de blindar la responsabilidad o lo que llaman culpa patronal del empresario, en donde debe demostrar toda la diligencia y cuidado en la implementación. Entonces, es importante que el protocolo de bioseguridad que ya está disponible por el Ministerio de Salud, más allá de tenerlo en el lugar de trabajo, es implementarlo y que esa implementación realmente se pueda probar, se pueda tener la trazabilidad de el estado de salud que tiene el trabajador, de identificar su situación médica, sus causales, su morbilidad, que pueda representar un riesgo para él. Entonces, insisto mucho en implementar las medidas correctivas y obviamente las preventivas del protocolo de bioseguridad dependiendo del sector. Doctor, en ese caso, la implementación del protocolo de bioseguridad sería el camino a esa recuperación, a esa reactivación económica, pero usted tiene más visiones al respecto. ¿Cuáles serían ellas? Yo creo que sí, efectivamente, el protocolo de bioseguridad, vimos que el sector de la construcción fue uno de los sectores que más activó
su proceso de bioseguridad y es uno de los sectores que además genera millones de empleos, pero fue uno de los primeros sectores precisamente, creo que porque logró desarrollar el protocolo de bioseguridad mucho más rápido que otros sectores. Acá hay una responsabilidad por sectores de la economía donde se debe empezar a desarrollar esos protocolos. Faltan más sectores de la economía, incluso los mismos, las mismas empresas que hacen parte de la cadena de suministros del sector de construcción deben también ser muy exigentes en este proceso. Y bueno, yo creo que aquí también se pone a prueba al empresario su capacidad de desarrollo, de adaptarse. El Estado, digamos, ha dado algunas herramientas para que las empresas puedan implementar ciertas salidas, siempre, digamos, tratando de mantener la vida, el derecho a la vida, pero también buscando alguna salida de sostenibilidad de las compañías, como lo vimos recientemente en el decreto donde hay un subsidio para ciertas empresas, personas jurídicas. El decreto 639, ¿qué tan viable es ese decreto y a quiénes beneficia? Bueno, este decreto 639 está muy reciente, faltan algunas reglamentaciones que lo desarrollen. Básicamente beneficia a las personas jurídicas. Acá hay un gran debate de por qué no a las personas naturales comerciantes. Estamos hablando que hay más o menos 80.000 personas naturales comerciantes, empresas. Estamos en una región como Santander, que es una región donde abundan las empresas familiares y adicionalmente se han venido desarrollando como personas naturales. No han dado ese paso a convertirse en personas jurídicas y es aquí donde ese decreto hace una diferenciación y le da bastante apoyo a la persona jurídica, porque creo que uno de las políticas públicas o la política pública respecto a cómo se ve la empresa la ha querido exaltar de alguna manera como una unidad económica independiente de esa persona natural. Entonces, al tener esta política en que la unidad económica empresa puede funcionar con el líder que hoy o que la constituyó o que ha venido permanentemente trabajando en ella, entonces es ahí la diferenciación. Entonces el decreto, creo yo, le da una importancia, una muy gran importancia a las personas jurídicas, precisamente porque entiende que esa persona jurídica como unidad económica de explotación debe mantenerse, debe ser sostenible como generadora de riqueza y generadora de empleo. En cambio, la persona natural ha desarrollado su empresa de manera personal y es ahí donde yo creo que hay una diferenciación por parte de esa política pública de apoyar a esta empresa como unidad económica. Pues doctor, precisamente sobre ese decreto, sobre el 639, ese subsidio a las nóminas que espera dar el gobierno nacional que salió el 8 de mayo, se lo presentamos aquí en Sana Distancia. En busca de generar garantías para los empresarios, el pasado 8 de mayo el Gobierno Nacional publicó el decreto 639, el cual tiene como objeto la protección del empleo formal. El Estado le otorgará a las empresas un aporte para que puedan cubrir la nómina de sus empleados. Es de esta manera cómo se reducirá la tasa de desempleo y cómo las empresas no se verán obligadas a enviar a sus empleados a vacaciones anticipadas y hasta suspenderles sus contratos. Teniendo en cuenta la reciente encuesta publicada por Confecámaras con corte al 17 de abril de 2020, se evidenció que el 85% de las empresas no podrán cubrir su nómina por más de 3 meses y un 54% reducirá la carga de sus empleados. ¿Pero a quiénes beneficia este decreto? Las personas jurídicas creadas antes del 1 de enero del 2020. Las personas jurídicas que renovaron su registro mercantil en el año 2019, es decir, las personas jurídicas creadas en el 2018 hacia atrás.
El beneficio también aplicará para las personas que no hayan recibido ninguna ayuda y que puedan certificar la disminución de sus ingresos por un 20% o más. Vale la pena resaltar que aún está pendiente que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determine cómo se debe realizar el cálculo para la disminución de los ingresos. Sin embargo, ya genera algunas inconformidades. El decreto queda flojo por el primer aspecto, es decir, por el requisito de que efectivamente sean solo personas jurídicas, porque quedarían por fuera todas esas empresas y empleadores que son personas naturales comerciantes. Ante ese panorama, pues hay una desprotección. De aprobarse este beneficio para las empresas que estén registradas como persona jurídica y cumplan con los requisitos, el gobierno subsidiará el 40% del salario mínimo durante 3 periodos por cada empleado. Este es uno de los más recientes decretos del Gobierno Nacional para mitigar el impacto que se ha generado en las empresas por el COVID-19. Por ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos resolviendo las dudas e inquietudes de esta reactivación económica. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestra línea telefónica 648-4820 y nuestra línea de WhatsApp 318-827-9006. A través de estas líneas de contacto y nuestras redes sociales @canaltrade se podrá formular todas sus dudas e inquietudes respecto a este tema, la reactivación económica, con nuestro especialista en el día de hoy, el abogado Sergio Arenas. Es que ya nos escriben acá que es una gran persecución al sector peletero y solo pueden vender a puerta cerrada con domicilio, que se mantienen en quiebra, y nos dice también que ya realizaron las inscripciones y dotaciones para los protocolos, pero salieron pidiendo SAICO y demás documentos que no tuvieron tiempo de actualizar. Esta inquietud es de Marta Isabel Moreno. ¿Qué le podemos decir a esta televidente, doctor? Bueno, yo creo, Diana, que no es la primera vez que las empresas se ven asfixiadas por tantos requisitos. Recordemos que son casi 25 obligaciones entre tributarias y legales que tiene que cumplir una empresa. Ahora, con este proceso de reactivación, incluso la Cámara de Comercio ha sido un articulador con la alcaldía para poder tener un sistema de registro que fue en el sector de la construcción, y es importante que esa articulación continúe. Yo creo que el mensaje importante aquí con los empresarios es que creo que la alcaldía y los municipios y el gobierno nacional está haciendo su mayor esfuerzo para generar una reactivación que genere una seguridad. Lo que pasa es que los empresarios ya no están aguantando y es necesario abrir de alguna manera y facilitar. Yo creo que más que subsidios, como lo vimos con el decreto que mencionaron, yo creo que el objetivo de los municipios y del departamento y del gobierno nacional es convertirse en un verdadero articulador. El sector de la paletería se queja hoy por esa articulación. Yo creo que los esfuerzos tienen que estar encaminados a facilitarle al empresario esos procesos, incluso con los mismos sectores que se vayan solicitando esas reactivaciones, convocarlos y hacerlos parte para que entre todos logremos una reapertura lo más rápido posible. Y creo que dejarle al municipio o al gobierno nacional la carga es difícil. Doctor, ¿en ese caso podría resultar efectiva la política pública de reactivación? Sí, o sea, yo creo que lo más importante, y el gobierno nacional lo ha dicho en todo momento, es la seguridad de la vida. Yo sí quiero aprovechar y hacer un reclamo, y es que la vida no solamente es el proceso pandémico que estamos viviendo, sino la vida de muchos trabajadores, de muchas empresas que hoy están ya al borde en no poder funcionar. Entonces, acá hay un trabajo en equipo. Yo creo que los empresarios tienen la posibilidad, la obligación, y son conscientes que el protocolo de bioseguridad debe implementarse, debe tenerse trazabilidad sobre su aplicación, y creemos que es supremamente importante abrir ya el comercio. De lo contrario, las consecuencias pueden ser mayores. Doctor, también nos preguntan a través de nuestra línea de WhatsApp si existe alguna sanción para las empresas que despidan o envíen a vacaciones no remuneradas a sus empleados. Esa nos escribe Marta Báez. Es importante tener en cuenta que acá ningún ministerio está trabajando aisladamente.
Entonces, ya superamos más o menos los 100 pronunciamientos desde la emergencia entre decretos, resoluciones, circulares, y entender articuladamente cada una de estas disposiciones es muy importante. Entonces, que la emita un ministerio no quiere decir que el otro ministerio no pueda aplicar una sanción. Acá nos estamos viendo abocados, como lo dije inicialmente, a un esquema netamente de responsabilidad. Vamos a tener responsabilidades laborales, vamos a tener responsabilidades comerciales con nuestros contratistas, vamos a tener responsabilidades ante los ministerios por el no cumplimiento de las directrices, vamos a tener incluso responsabilidades penales para el empresario o comerciante que crea que la aplicación del protocolo es simplemente un requisito, como en algunas otras oportunidades ha pasado, que básicamente es presentar un registro o informar que voy a trabajar, pero dentro de su proceso de la ejecución del objeto social de cada empresa no se aplica el protocolo. Entonces, sí, las sanciones, obviamente con el último decreto, el que pida el subsidio y no lo destine para lo que es, el que pide el subsidio injustificadamente, falsificando la documentación, va a tener unas consecuencias. Evidentemente, los formales siempre vamos a tener esa carga adicional y también invitar a los informales que hagan su proceso de formalización, porque uno de los efectos, es decir, el poder superar esta crisis hubiese sido mucho más fácil si todos estuviéramos formalizados. ¿Cuánto puede llegar a tardar recuperarnos de esa crisis, teniendo en cuenta que usted es miembro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga? Pues básicamente no puedo pronunciarme en este momento como miembro de la Junta, pero yo creo que más que esperar a que algo cambie, esto ya cambió. Y desde allí el empresario tiene que empezar a establecer unas estrategias claras de cómo se reinventa, de cómo cambia sus procesos, cómo implementa un protocolo de bioseguridad que probablemente le vaya a cambiar la forma en que venía haciendo las cosas. Entonces, más que esperar, la invitación es básicamente a los empresarios, y es que hay que trabajar. Acá no va a haber ningún subsidio que salve a la empresa. Acá la única salvación de las empresas es el trabajo. Y el trabajo lo tenemos que hacer en este caso con unas condiciones mucho más exigentes a como veníamos haciéndolo. Ya el sistema de seguridad y salud en el trabajo establecía unos parámetros para el funcionamiento. Unas empresas lo cumplían, otras empresas no lo cumplían. Y hoy nos estamos dando cuenta que este proceso de bioseguridad activa todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo, pero lo lleva a una escala demasiado profesional y técnica. Entonces acá no hay que esperar nada, acá hay que salir, hay que reorganizarse, hay que establecer nuevos procesos internos dentro de las compañías. Se viene un cambio en las normas laborales, creería yo, para poder tener una flexibilización con contratos por horas. Vienen cambios porque básicamente la economía cambió y hay que responder a ese cambio. Así es, doctor. Gracias, y lo invito también a ver cómo esta pandemia no impidió a que en el Gran Santander le celebraran el Día a las Mamitas, y también cómo los niños siguen siendo los protagonistas en esta época. Sorprendidas y muy consentidas, así iniciaron las madres santandereanas el tan esperado segundo domingo de mayo. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Yo, mi amor! Con este dulce detalle, Sarita de Florida Blanca sorprendió a su mamita Elena, evidenciando que el aislamiento no impide hacerla feliz en su día. Con una serenata por las principales calles de la ciudad bonita, el gobernador de Santander homenajeó a las madres. Estamos aquí dándoles esta pequeña serenata con mucho cariño, admiración. Muy creativo el detalle. Desde Málaga, Santander, celebramos el Día de las Mamitas. En la provincia de García Rovira también festejaron esta fecha tan especial. Feliz día, mamita. Por eso, quédate en casa. En cuarentena también hay tiempo para unos buenos versos desde los verdes paisajes de San Vicente de Chucurí. Manos, aquí todo es tranquilo. En mi casa y con mis monitos. Con Wilber Alejandro, quien pasa esta temporada con sus abuelos. Pero manos, en casa todo es más divertido.
Amorosas, entregadas y emprendedoras. Así son las mamitas santandereanas que sin duda se merecen todos los detalles y cariño que podamos brindarles. Eso sí, viviendo en sana distancia. Es que el Día de las Madres se celebró en el Gran Santander, pese a que este haya sido una de las fechas por excelencia del primer semestre del año en el que el comercio se disparaba. ¿Cómo hacer para entenderles a los empresarios esta baja que llegaron a tener algunos, que no tuvieron el servicio de domicilios o que no pudieron tener la apertura en la que siempre estaban acostumbrados? Sí, Diana, ha sido muy difícil por varios clientes, empresarios que atienden nuestra firma, el mantenerse. Acá el poder ofrecer ciertas formas de hacer las cosas les ha exigido a los empresarios tomar medidas incluso drásticas. Hay empresarios que han tenido que salir del personal, hay empresarios que están esperanzados en todo el proceso de financiación por parte de las diferentes líneas de crédito, pero de lo que más o menos hemos sentido es que el empresario santandereano tiene una fuerza grandísima, tiene la capacidad de reinventarse, tiene la capacidad de aguantar esta situación. Así es, doctor, una capacidad de reinventarnos la que tienen nuestros empresarios acá en el Gran Santander. Le agradecemos a usted y a todos los televidentes por habernos acompañado hoy en Sana Distancia. Los esperamos en un próximo capítulo a las 8:30 de la noche, el próximo miércoles.